Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 12. Pidamos a Dios que nos dé discernimiento y que abra nuestros ojos espiritualmente y que quite de nosotros todo temor y que nos anime a confiar y poner la mirada en Él. Amén. ¿Sí? Eso nos va a enseñar. Esta es la enseñanza de hoy día. La enseñanza de hoy día es que Dios abra nuestros ojos espirituales y que pongamos toda nuestra confianza en Dios. ¿Sí? Que pongamos nuestra mirada en las promesas que Dios ya hizo por el poder de su santa palabra. Y dice aquí la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 12. La palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para edificación de nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Dice así: entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Amén. Y dice en el versículo 13, y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y a carros y un gran ejército, de los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Dice aquí en el versículo 15, dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y a carros. Entonces su carro le dijo: ay, Señor mío, ¿qué haremos? Aquí está lo principal del versículo. Miren, la fe de Gedeón está en el versículo 16. Cuando venga gente a atacarte, cuando venga angustia, cuando venga temores, cuando venga miedo, miren lo que Dios le dice, miren cómo habla con Gedeón, habla a su siervo, habla con fe, habla con poder, habla con confianza. Porque dice aquí, y él le dijo: no tengas miedo, dice, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. Eliseo accionó su fe, no miró el problema, incluso animó ¿a quién? Animó a su siervo, ¿sí? Y dice aquí en el versículo 17, y oró Eliseo. ¿Qué hizo Eliseo? ¿Tuvo miedo, tuvo temor? Eliseo corrió a decir: Señor, voy a huir porque mira que me van a matar. No, ¿qué le enseñó Eliseo? ¿Cómo confrontó el problema? ¿Cómo confrontó la situación que estaba viviendo? ¿Cómo? Con ánimo, con confianza en Dios, diciéndole a su siervo, ¿qué le dijo? ¡Hey, no tengas miedo! Mayor está el que está con nosotros, amén, que el que está con ellos. Poderoso es nuestro Dios. Eso le dijo Eliseo. ¿Le decía a quién? Le decía a su sirviente. Le decía: hey, no tengas miedo. Eliseo, a él lo iban a matar, y él le daba ánimo. Él le daba ánimo: no tengas miedo, porque nuestra confianza no está puesta en el hombre, nuestra confianza no está puesta en las circunstancias, nuestra confianza está puesta en el Dios vivo. Amén. Y miren lo que hizo Eliseo. Eliseo nos enseña que cuando estemos en aflicciones, que cuando estemos en una circunstancia adversa, ¿qué tenemos que hacer cuando tengamos algún miedo, algún temor, alguna angustia, algún problema, alguna enfermedad? ¿Qué dice que hizo Eliseo? Se angustió, se preocupó, se afanó, se desmotivó, se desanimó. No. ¿El que hizo Eliseo? Fue orar, porque su confianza no estaba puesta en la situación, su confianza no estaba puesta en el miedo, en la aflicción, porque él tenía confianza en el Dios vivo. Usted y yo conocemos de la palabra, peguémonos a la palabra, pongamos en nuestra vida la promesa de Dios. Amén. Y dice aquí en el versículo 17, dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová. Miren lo que Eliseo ora por su siervo, que abra sus ojos, dice, para que vea. Dice: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea, que Dios abra nuestros ojos el día de hoy espiritualmente, para que vea que mayor es el que está con nosotros, que cuando tengamos un problema, que cuando tengamos una situación adversa, ya sea económico, ya sea de salud, ya sea por algún problema de familiar, o por algún problema del país, que abra nuestros ojos espiritualmente. Y dice aquí
Dice aquí que abra sus ojos espiritual para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Significa que habían ángeles alrededor de Eliseo. Amén. Ángeles protectores, ángeles que venían a cuidar. Que Dios hoy nos abra nuestros ojos espiritualmente. Que Dios hoy quite todo temor, que Dios hoy quite todo miedo, pero todo está donde, si creemos y confiamos en las promesas de Dios. Tenemos que aprender a confiar y a creer en las promesas de Dios, y Dios va a quitar el miedo, Dios va a quitar el temor de nosotros. Amén. Por toda situación que estemos pasando, digamos como Eliseo, seamos como Eliseo. Digámosle, Señor, abra nuestros ojos espiritualmente para que podamos ver, Señor, que mayor es el que está con nosotros, que es usted, Señor. Que usted manda a sus ángeles alrededor de nosotros, que usted está con nosotros, que usted no nos va a dejar, que usted no nos va a desamparar. Quite el miedo de nosotros, quite el temor, quite la angustia, quite la desesperación, Señor. Que Dios quite eso de nosotros, que abra nuestros ojos espirituales para poder confiar en Él. Y dice la palabra de Dios, dice aquí en Isaías 41:10, Isaías 41:10. Pongamos nuestra confianza siempre en Dios. Él está en control de todo lo que estamos pasando. Para Él tiene todo el control. Pero nuestra mirada, nuestra confianza tiene que ser como Eliseo. Aún a pesar que le llegó una noticia mala que venía, él le dijo, le dijo, espera. Mayor es el que está con nosotros. Mayor es el que está contigo. Mayor es el que está conmigo hoy. Dígase usted mismo, Señor, mayor es el que está conmigo, que es usted, mi Señor Jesucristo. Usted está conmigo. Y si usted está conmigo, usted no me va a dejar, usted no me va a desamparar. Amén. Y creamos en las promesas de Dios. Y mire lo que dice en Isaías 41:10. Dice, no temas, le dice. ¿Qué recordó Eliseo? Eliseo recordó qué cosa, la promesa y la palabra de Dios. Así que cuando usted esté en tiempo de aflicción, estamos viviendo tiempo de aflicción, estamos viviendo tiempo de angustia, pero ¿qué hizo Eliseo? Oró y puso, yo accioné mi fe. Yo creo en la promesa de ese Dios vivo. Yo creo en la palabra de Dios. Ay, Señor, yo creo en su palabra, Padre. Aquí estoy yo, activo mi fe ahora, Padre, porque su palabra es poderosa. Su palabra tiene poder, Señor. Y aquí activo mi fe. Y hoy le voy a dar algunos versículos cuando usted esté desanimado, cuando usted sienta miedo, cuando usted tenga aflicción, cuando usted quiera alguna ayuda, que se sienta solo, sola. Aquí le voy a dar algunos versículos después que terminemos el estudio. Mientras estamos en el estudio tenemos algunos versículos, pero le doy más versículos para que usted los ponga en confianza. Cuando usted se sienta de esta modo, se sienta solo, sola, se sienta en desconfianza, se sienta que prácticamente está solo, sola, que nadie lo quiere ayudar, nadie le quiere ver. Sienta que hay un Dios que está con nosotros. Mayor es el que está con nosotros, que está con el mundo, ¿sí? Poderoso es Dios y fuerte. Y Él nos dice hoy día, como le dijo a Eliseo, ¿qué le decía Eliseo a sus sirvientes? Hey, párala ahí. Le dijo así, en Isaías 41:10 dice, no temas, significa no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Significa que Él nos abraza en su amor, en ese problema, en esa circunstancia que estamos pasando, en la aflicción que estemos viviendo. Él dice, no temas, significa no tengas miedo. Yo estoy contigo, créalo. Lo que tenemos que nos falta a nosotros como hijos de Dios, ¿qué falta? Es la creerle a Dios, no dudarlo. No dudarlo. Señor, usted dice, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque muchas veces la preocupación que hace nos desanima, nos trae desesperanza, nos trae desánimo. Y comenzamos a ver más la preocupación, más el problema que las promesas de Dios. Nos desenfoca de la mirada de Dios, de las promesas y de la palabra de Dios, que realmente mirar en las promesas de Dios. Y no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, dijo Dios. No te he dicho si crees. Así que no dudemos, creamos. Mire que Eliseo no le dio tiempo a quién, al sirviente, de poner una duda en su mente, de poner una duda en su corazón. No le dio tiempo. Le dijo, mayor es el que está con nosotros, le dijo así.
Oró Eliseo en ese rato. Él creyó en la palabra de Dios. Usted y yo también tenemos que creer en las promesas de Dios. Tenemos que creer en la palabra de Dios. Cuando alguien le diga un diagnóstico malo o algo malo, ¿qué tiene que hacer? Señor, promete, usted prometió en su palabra, Señor. ¿Qué dijo aquí? Dijo en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, no dijo un día, no dijo 2 días, dijo siempre te ayudaré, siempre. Significa que Él va a estar hasta los fines de los siglos. ¿Con quién? Con usted y conmigo. Solo aprendamos a buscar de la palabra de Dios, a creer en esas promesas. Cuando usted está orando, coja un librito, coja la palabra de Dios y ponga ciertas promesas y vuelva a leer la promesa, hágase la suya. Haga suya la promesa de Dios. Señor, usted dijo, Señor, que yo no temiera porque usted está conmigo, Señor. Así dígase usted mismo. Dice aquí, dice, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Significa que Él está sustentando cada necesidad económica, física, emocional, laboral. Él está sustentando nuestra vida. Él está sustentándonos a nosotros, pero no desconfiemos de Él. Eliseo no desconfió de Dios. Eliseo puso su confianza. Cuando vino el oído de él, él no dejó que llegara ¿a dónde? A su pensamiento. Él de una le hizo un par. ¿Y qué hizo Eliseo? Oró. Oró. Usted y yo, Dios nos anima a orar. Que cuando usted está pasando por una aflicción, cuando usted está pasando por un problema, diga, Señor, aquí está su promesa. Dijo que yo no tenga miedo, que usted no nos abandona, Señor. El Señor nos acompaña. El Señor es nuestra fortaleza. El Señor me va a ayudar. Usted dijo que me iba a ayudar, que usted me iba a fortalecer, Señor, en ese miedo, en ese desánimo, en esa desesperanza que yo estoy teniendo, Señor. Padre Santo, porque estoy viviendo días malos. Señor mío, usted dijo que no me iba a desamparar. Usted me dijo que no me iba, o Él va a recordarnos la palabra de Dios. Él nos va a recordar. Y que abra nuestros ojos espiritualmente para que saque el miedo, para que saque el temor y que podamos mirar sus ángeles alrededor de nosotros protegiendo, que podamos sentir su mirada, que podamos sentir su presencia en nosotros para que quite todo miedo, todo desánimo. Accionemos la fe. Eliseo miró al Dios Todopoderoso, puso su confianza, su firmeza, su seguridad en Dios. Él no dudó en ningún momento. Usted no escuchó ahí que Eliseo dudó. Él de una le dijo, hey, espera. Hey, mayor es el que está con nosotros. Él le abrió los ojos, dice, Señor, oro para que sean abiertos los ojos espirituales de mi siervo, que vea que tú estás con nosotros, que tú no me vas a dejar, que tú no me vas a desamparar. Y dice la palabra de Dios en Salmos 46 del 1 al 3, que dice, Salmos 46 del 1 al 3. Dios es Dios de promesa y Dios cumple su promesa con sus hijos. Dios dijo que no nos iba a desamparar y que no nos iba a desamparar y no nos va a dejar. Y dice aquí, Dios es nuestro amparo. ¿Seguro usted cree que Dios es su amparo? Créalo. Porque si Dios lo promete, así es. ¿Cuántas veces nos ha librado de toda cosa mala? ¿Cuántas veces nos ha librado del peligro? En tantas circunstancias que hemos vivido, Dios ha estado con nosotros. Dios nos ha sostenido. Dios está con nosotros. Dice aquí, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Cuando usted se sienta débil, cuando usted se sienta decaído, cuando usted se sienta solo, sola, desanimado por alguna situación que esté pasando, sea emocional, física, sea espiritualmente, porque a veces se desanima espiritualmente, porque ve que no pasa lo que usted está orando, pero el tiempo de Dios es perfecto. Su voluntad, no hay nada imposible para Dios. Su voluntad es perfecta. ¿Sí? Y dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. ¿Cuándo? En las tribulaciones. Estamos pasando por tiempo de tribulación, de desesperanza, de miedo, lo que está pasando en nuestro país. ¿Sí o sí? A veces lo que está pasando en nuestro hogar mismo con nuestros hijos, muchas veces con el esposo, con la esposa, con la familia mismo muchas veces. Pero dice que Él es nuestro pronto auxilio, dice. Significa que Él está ahí en un chasquido. Solamente oramos y Dios está con nosotros. Dice que Eliseo, ¿qué hizo? Oró, dice.
Eliseo oró y lo puso ¿dónde? ¿Todo dónde? En la presencia de Dios. Dice que oró y le dijo, ¿qué le dijo? Oró Eliseo, dice, te ruego Jehová que abra los ojos, dice sus ojos para que vea. Que Dios abra nuestros ojos espiritualmente para que veamos que Dios es nuestro amparo, que Dios es nuestra fortaleza en tiempo de ¿qué? En tiempo de aflicción. ¿Usted lo cree? Créalo. No lo dude, porque tenemos al Dios Todopoderoso. Él hizo el cielo y la tierra. Nos hizo nosotros solamente con ¿qué? Solo con hablar. Solo con hablar. Él es el Dios Todopoderoso. Él hizo todo. Él tiene el control de toda situación. A él nada se le sale de control. ¿Sí? Él es nuestro amparo. Él es nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Cuántas veces pasamos por tribulaciones, por problemas, por situaciones de salud, por situaciones económicas, financieras? En el hogar mismo, por situaciones con nuestros hijos, con el esposo, con la familia. ¿Cuántas veces no pasamos por tribulaciones? A veces en el trabajo, ¿cuántas veces no pasamos por tribulaciones? Pero Dios dice que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero ¿cuál es la esperanza de Él? ¿Cuál es lo que nos dice a nosotros? ¿Qué fue lo que hizo Eliseo? Oró, oró, para que nuestros ojos sean abiertos espiritualmente. Y dice la palabra de Dios, dice aquí, por tanto no temeremos, en el versículo 2 dice, de Salmo 46, 12, dice, ¿por cuánto qué? Por cuánto no temeremos, ni usted ni yo tenemos que temer, porque tenemos al Dios Todopoderoso, al Dios que es nuestro amparo, al Dios que dice, no tengas miedo porque Él no nos va a abandonar. Como decía en Isaías 41, y dice aquí en Salmos 46, 2, dice, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, dice, aunque bramen y se turben sus aguas y también los montes y sacudan su braveza. Amén. Dice, recordemos la promesa de Dios en su poderosa palabra. ¿Sí? Esta es la vida que siempre tenemos batalla. En la vida siempre vamos a tener batalla, tribulaciones, circunstancias adversas, porque tenemos un diablo, tenemos un enemigo, pero tenemos sobre todo, nosotros estamos con el Dios Todopoderoso, que dice, hey, no te turbe su corazón, no te turbe vuestro corazón, yo soy tu amparo. En ese tiempo de aflicción, en ese tiempo de prueba, en ese tiempo de desesperanza, en ese tiempo de desánimo, yo te doy fuerza, solamente confía, hijo, confía en mí. Abre tus ojos espiritualmente, pidámosle a Dios que abra nuestros ojos, que veamos que mayor es el que está con nosotros, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús, Él dijo que se iba al reino de los cielos, pero que estaba aquí, dejaba aquí al Consolador, al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es nuestra guía, es nuestro consuelo. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos ayuda en oración, el que nos da discernimiento espiritual para ver más allá de lo que Dios quiere mostrarnos, de que Dios está con nosotros. Él nos muestra su presencia en nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, recordemos siempre que el Espíritu Santo está con nosotros, es nuestra guía, nuestro consuelo, cuando estamos desanimados, cuando estamos decaídos, que estamos desfalleciendo, seamos y accionemos la fe como Eliseo. Eliseo accionó su fe, él sabía en quién creía, en quién ha puesto su confianza. Usted y yo hemos puesto la confianza en el Dios Todopoderoso. Usted y yo hemos puesto la confianza en el Dios Todopoderoso, en el Dios de lo imposible. Amén. Hemos puesto y dice él, no tengas miedo, no se turbe tu corazón. Dice, él es nuestro pronto asilo, es nuestra fortaleza. Digamos que abra nuestros ojos espiritualmente. Vámonos al Salmo 121, Salmo 121:1. Las promesas de Dios están aquí en su palabra. Solamente vivamos la palabra de Dios cuando nuestros enemigos nos acechen. Cuando veamos que el problema, creamos que el problema es más grande que lo que podamos confiar en Dios. No, no, no. Más grande es el poderoso de Israel, que es Cristo Jesús en nosotros. Amén. Por el poder del Espíritu Santo. Dice en Salmo 121:1, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Cuando tengamos aflicción, ¿de dónde viene nuestro socorro? Dice en el versículo 2, dice, mi socorro viene de Jehová. ¿Qué hizo Eliseo? Le dijo, le dijo, nuestro socorro no viene del hombre, nuestro socorro no viene de la circunstancia, nuestro socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Amén, amén. Dice en el versículo 3, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que nos guarda. ¿Cómo dice? Ni se duerme el que nos guarda. Significa que Jehová, Dios está con nosotros. Él nos guarda de día, de tarde y de noche. Él está con nosotros. Pero nosotros también tenemos que no dudarlo. Tenemos que aprender a creer. Oremos por las personas
que aún están pasando por aflicciones, por problemas adversos, por circunstancias, no creen en el poder de Dios, no creen que Dios está con ellos, no creen que Dios es todopoderoso, que tenemos ese Dios de misericordia, ese Dios de amor, ese Dios de milagros, el Dios sanador, el Dios que nos protege. Y miren lo que dice en el Salmo 121:7 mismo dice: Jehová nos guardará de todo mal. Él guardará nuestra alma. Y en el versículo 8 dice: Jehová guardará nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Pero ¿qué pasa cuando nosotros salgamos? ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Señor, cubra nuestra salida, cubre nuestra entrada, Señor. Guárdenos de todo mal, Señor, porque yo creo y mi fe está puesta en usted, mi Señor Jesucristo, como le digo. Mire que a Eliseo lo pensaban matar, pero la fe de él no estaba puesta en la circunstancia. Él no miró el problema, ni siquiera lo pensó. ¿Y qué pasa en nosotros muchas veces? Pensamos demasiado en el problema y nos olvidamos de quién, de las promesas del Dios Altísimo. Pensamos mucho en las situaciones que estamos pasando y viviendo y pensamos que Dios es un Dios chiquito. Así pensamos realmente. Lo hacemos tan chiquito a Él y Él es el Dios todopoderoso. Porque decimos, yo creo que Dios no puede hacer. O a veces pensamos y decimos, yo creo, el enemigo te mete en el pensamiento y te dice, yo creo que Dios no está contigo. Hey, Dios no te está escuchando. Sí, usted pida perdón a Dios, ore, vaya humillado ante la presencia de Dios y Dios lo va a escuchar. Dios no hace acepción de personas si usted se humilla, si nos humillamos ante la presencia de Dios. Que Dios abra nuestros ojos espirituales para que no seamos engañados por el enemigo. Que Dios abra nuestros ojos espirituales para ver que es mayor el que está con nosotros, que es Cristo Jesús. Mayor es el que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros, que es Cristo Jesús, y que Él cumple sus promesas para testimonio, gloria y honra de Dios. Él cumple su promesa y que nuestros ojos sean abiertos. Vamos al Salmo 34:15. Salmo 34:15. Salmo 34:15. En los salmos tenemos demasiadas promesas, tenemos en los salmos, ¿sí? Amén. Salmo 34:15. Salmo 34:15 nos dice: los ojos de Jehová están sobre quienes, sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Cómo usted se justifica? Dice, pero yo creo que yo no soy justa. A ver, ¿cómo usted se justifica ante la presencia de Dios? ¿Sabe cómo se justifica usted? Pidiendo perdón a Dios. Cuando usted pide perdón de todo corazón, cuando usted se humilla ante la presencia de Dios, Dios le justifica, Dios le limpia con su sangre poderosa, Dios perdona todo pecado. Cuando usted perdona a todo aquel que ha hecho ofensa contra usted, Dios le limpia, Dios lo justifica. Y dice aquí, dice, y está atento sus oídos al clamor de quienes, de ellos, de lo justo. Así que si usted quiere clamar a Dios, primero pida perdón a Dios para que Dios lo justifique. Perdone a todo aquel que le ha hecho algo malo, saque todo rencor, saque todo odio, saque todo resentimiento de su corazón y comience a clamar para que pueda ver más allá y sus ojos espiritualmente sean abiertos. ¿Cómo? Usted saque todo ese resentimiento, saque toda ira, todo coraje y pídale, Señor, yo quiero sacar esto de mí porque yo quiero ser justificada por su sangre poderosa, perdonada por su sangre poderosa, y que usted escuche el clamor en este tiempo de angustia que tengo, en este tiempo de aflicción, en este problema que estoy pasando, Señor, porque usted escucha el clamor de sus hijos, Señor, el clamor de los justos, usted escucha. Así que creamos en las promesas que Dios nos hace, ¿sí? Dios abra nuestros ojos espiritualmente. Dios abra nuestros ojos espiritualmente. Vamos al Salmo 119:18. Salmo 119:18, ¿sí? Salmo, hoy día estamos viendo muchos salmos, pero yo quiero que usted guarde estos versículos, que cuando usted esté en aflicción, cuando usted esté en temor, cuando usted tenga miedo, cuando usted tenga algún problema, algún desánimo, alguna desesperanza, esté pasando por alguna situación, vaya a la presencia de Dios, humillada y rendida, arrepentido ante la presencia de Dios, que Dios justifique sus pecados, para que Dios escuche el clamor suyo y abra sus ojos espiritualmente. Vaya a la presencia de Dios, no dudemos de ir a la presencia de Dios. Eliseo, ¿qué hizo? Oró. Eliseo oró para que sus ojos del siervo, como no tenía tanta fe,
Se abran sus ojos espiritualmente para que nuestra fe se crezca, para que nuestra fe y nuestros ojos espiritualmente crezcamos espiritualmente. Abramos nuestros ojos porque tenemos al Dios todopoderoso, al Dios de misericordia, al Dios de poder, al Dios que nos da fortaleza en tiempos difíciles, al que fortalece nuestra fuerza porque a veces nos debilitamos. A veces nos debilitamos. Que Dios abra nuestros ojos espiritualmente. Y dice aquí en el versículo 18 de Salmo 119, dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Señor, abra nuestros ojos, pidámosle a Dios esta noche que abra nuestros ojos espiritualmente, que abra así como abrió a los ojos del siervo de Eliseo. Oiga, cada vez que yo leo este versículo, nuestros ojos son abiertos. Vemos más de allá, vemos la luz de Dios, vemos la gloria de Dios. Usted pídalo con fe, créalo, no lo dude. Usted vuelva a leer el versículo donde dice que Eliseo oró. Esa oración está tan ungida que tiene poder. Se lo prometo en el amor del Señor. Usted dice, Señor, así como Eliseo oró, abra mis ojos, Señor. Y usted vuelve a repetir el versículo y sus ojos espiritualmente son abiertos en ese rato. Pero ¿cómo quiere que sus ojos sean abiertos si usted tiene pecado todavía? Arrepiéntase de todo pecado. ¿Ante un hombre? No, ante la presencia de Dios. Vaya usted con Dios solamente, arrepiéntase de todo pecado, porque Dios limpia con su sangre poderosa todo pecado, porque no querrá que sus ojos sean abiertos cuando usted está en pecado. Así no van a ser abiertos sus ojos espiritualmente. Saque el pecado de raíz, perdone a quien tiene que perdonar, saque resentimiento, saque odio. Saque todo pecado que ha hecho, alguna mentira. Pídale al Espíritu Santo que le revele el pecado, porque ante el Espíritu Santo no hay ningún nada oculto. Amén. Y pídale perdón a Dios y que lo justifique y que le perdone todo su pecado. ¿Con qué? Con la sangre del Cordero, que lo limpie. Y luego pídale a Dios. Y luego pídale a Dios, Señor, abra mis ojos espiritualmente, que yo pueda discernir, que yo pueda ver más allá, Señor, que usted está conmigo, que yo pueda sentir, que yo pueda oír, porque dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Que usted pueda oír. Es tiempo que el cristiano busque más de oír de Dios. Busquemos más de ver más de Dios, porque dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo responderé. Y te cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso fue lo que hizo Eliseo. Eliseo clamó, oró. Y Dios le mostró esas cosas grandes. Mire quién oró. Él intercedió por quién. Él intercedió por el siervo. Así que si usted ve que una persona no está creyendo, interceda por esa persona. Ore por esa persona para que Dios le muestre, le revele su gloria, le revele que no está solo, que no estamos solos, que no estamos solas, que Dios está con nosotros. Pero primero arrepentimiento, eso sí. Sumisión ante la presencia de Dios, que vayamos con un corazón contrito y humillado ante la presencia de Dios y que Dios revele y devele estos ojos, abra nuestros ojos espiritualmente, que Dios nos haga ver que no estamos solos, que podemos entender por medio del Espíritu Santo que no estamos solos, que Dios no nos abandona nunca, que Dios no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Tenemos que estar seguros de sus promesas. Seguros que la presencia de Dios va a llegar en ese instante, que Dios está con nosotros. Él prometió estar hasta el fin de los siglos con nosotros, pero es hora de sacar en arrepentimiento todo lo malo para que Dios esté con nosotros y que Dios abra nuestros ojos espiritualmente, que podamos reconocer que Dios está con nosotros. Hermano, hermana, amigo, amiga, en ese problema que usted tiene, no dude, no dude que Dios está con usted. Solo vuelva a leer la palabra. Pero primer punto, para que sus ojos sean abiertos espiritualmente, ore, pida perdón a Dios en arrepentimiento genuino y perdone a todo aquel que le ha hecho daño, alguna ofensa. No saque, no guarde resentimientos, saque esos resentimientos de su corazón, saque todo rencor, todo odio, toda ira, todo coraje, sáquelo de su corazón. Dios quiere sanar su corazón por medio de que usted pida perdón, de que usted perdone a todas esas personas. Dios quiere sanar nuestros corazones y luego pídale a Dios que abra sus ojos espiritualmente, que usted no está solo, que usted no está sola en ese problema que usted tiene, que Dios ponga su presencia en usted y que le haga ver que no está solo, que no está sola, en esa aflicción que usted tiene, en esa circunstancia que usted está viviendo, y verá lo sobrepoderoso que es Dios. Verá lo sobrepoderoso que es Dios. Vamos a
Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10. Mire que Dios nos dio los dones y en uno de esos dones está el discernimiento de espíritu. Él le pedía a Eliseo que le abriera sus ojos espirituales, que le dé discernimiento de espíritu. Y dice aquí la palabra de Dios, dice a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Vamos a 1 Corintios 2, 1 Corintios 2, versículo 14. Primera de Corintios 2, versículo 14. Pídale a Dios, porque Dios para todo lo da. Discernimiento de espíritu, que abra sus ojos espiritualmente, que pueda discernir que Dios está con nosotros, que Dios no nos va a abandonar, que Dios no nos va a desamparar. Amén. Solamente créalo y no dude. Solamente creamos en el poder de Dios. Y dice en 1 Corintios 2, versículo 14, para ir terminando, pero el hombre natural significa el hombre que no es espiritual, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Qué pasaba con el siervo de Eliseo? No estaba percibiendo las cosas de quién, las cosas de Dios, porque estaba pensando naturalmente en su carne, ¿sí? Dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Dice, y no las puede entender, porque si han de discernir espiritualmente. Por eso es que Eliseo se dio cuenta que su siervo estaba, ¿qué cosa? Discerniendo naturalmente, mas no espiritualmente. Pero dice aquí, en el versículo 15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y en el versículo 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, ojo lo que dice aquí, es tan importante, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si usted pide discernimiento espiritual, tiene la mente de Cristo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hoy nos ha enseñado Dios con el estudio bíblico? Que cuando usted escuche, primer punto, cuando usted escuche un problema, usted está pasando por problemas, por adversidades, cuando esté pasando por una aflicción, cuando venga una mala noticia, ¿usted qué tiene que hacer? Ir a las promesas de Dios. Ir en las promesas de Dios, a la palabra de Dios y decir, Señor, usted es mi fortaleza, quite todo miedo, porque usted dijo que no nos iba a abandonar. Usted es nuestra fortaleza, nuestra ayuda, nuestro pronto auxilio. Usted es nuestro socorro. ¿Ir a dónde? A la palabra de Dios. Pero ¿cómo va a ir a la palabra de Dios? Primero, vaya en arrepentimiento genuino. Segundo, con humildad, pidiendo perdón. Tercero, pidiendo perdón a Dios. Arrepentimiento genuino, pidiendo perdón a Dios y perdonando a aquel que le hizo, para que Dios abra nuestros ojos espiritualmente y podamos discernir la palabra espiritualmente y que Dios sea quitando nuestros miedos, que Dios sea animándonos, que Dios sea proveyendo esa fortaleza que necesitamos cuando escuchamos un problema, cuando escuchamos una mala noticia, cuando vemos la situación que está pasando en nuestro hogar muchas veces, cuando vemos la situación que está pasando en nuestra familia, cuando vemos los problemas que está pasando en nuestra vida, ya sea de salud, espiritual, físico, económico, en el trabajo, donde sea que estemos pasando un problema, no nos detengamos, oremos, pero vayamos con un corazón arrepentido para que Dios escuche el clamor de nuestras oraciones. Vayamos con un perdón ante la presencia de Dios. Vayamos realmente confiando en las promesas de Dios, porque de nada le sirve si usted no confía en las promesas de Dios. Vayamos con fe. Y si alguien de su familia no cree, anímela a confiar en las promesas de Dios, así como Eliseo animó a su siervo. Usted dígale, poderoso el que está contigo. Anímelo. Dele esa fuerza, dele esa fortaleza, anímelo. Si está desanimada, si está desanimado ese hermano, esa hermana, ese amigo, ese familiar, ese hijo, esa hija, ese esposo, anímelo a fortalecerse con la palabra de Dios, a fortalecerse en fe, a buscar de las promesas de Dios. Amén, amén. Hasta aquí vamos a llegar en el estudio bíblico. Les dejo algunos versículos para que ustedes sigan leyendo que Dios me ha dado.
El Salmo 40, apunte ahí cuando usted esté en problema, usted esté en aflicción, en desánimo, en desesperanza. Le voy a dar unos versículos. Salmo 46:1. Salmos 46:1. Salmo 121, versículos 7, 8. Josué 1:9, que dice esfuerzo, dice valiente. Josué 1:9. Josué 1:9. Isaías 41:10. Espero que este estudio bíblico nos fortalezca, nos haya dado ánimo en este tiempo de aflicción. Si usted, amigo, si usted, hermana, está pasando por tiempo de aflicción, por tiempo de problema, no se desanime. Ponga su fe en Cristo Jesús. Haga como Eliseo, active su fe, accione su fe. Accione su fe en la promesa y en la palabra del Dios vivo. Y dice también en Juan 16:33, Juan 16:33, Juan 16:33. Primera de Corintios 15:27. Primera de Corintios 15:27. Isaías 40:31. Isaías 40:31. Lucas 1:37. Para el que cree, todo le es posible. Tenemos el Dios de lo imposible. Les dejo esos versículos bíblicos para cuando usted lea la palabra de Dios. Afírmese en las palabras de Dios, en la promesa, pero vaya con un corazón contrito, humilde y humillado. Amén.